El árbol siempre estuvo ahí. Desde que tenía memoria, Julia lo veía desde la ventana de su habitación en la casa de su abuela, al borde del bosque. Un fresno retorcido, de ramas largas como dedos deformes, cuya copa siempre se inclinaba hacia la casa, como si escuchara. Nadie en la familia hablaba mucho de él. Su abuela decía simplemente, no vayas al bosque de noche. Pero cuando tienes 11 años y estás sola, la curiosidad a veces habla más alto que el miedo. Julia había sido llevada allí después del accidente. Su madre murió instantáneamente en un choque automovilístico y su padre, incapaz de cuidarla mientras se hundía en una espiral de depresión, la dejó con la abuela Teresa, una mujer seca y silenciosa, que amaba más a sus gatos que a la gente. La casa era vieja. Y el árbol, visible desde todos los rincones, se convertía en una constante. Día y noche. Sombra o lluvia. Y entonces, comenzaron los susurros. Al principio, Julia creyó que venían de su imaginación. Palabras apenas audibles, cuando todo estaba en silencio. Hola, Julia, decían. Otras veces, eran frases como, ¿quieres saber la verdad, o no confíes en ella? Parecía imposible. Las palabras provenían del bosque. Del árbol. Le contó a su abuela, claro. No digas estupideces, respondió, sin mirarla a los ojos. Y por alguna razón, esa negativa fue peor que cualquier grito. Fue como si Teresa supiera algo y prefiriera callarlo. Una noche, Julia no pudo más. Salió de su cuarto con la linterna en mano, descalza, y cruzó el jardín hacia el árbol. Era verano, pero el aire era helado en cuanto pisó el primer arbusto. Las hojas crujían como huesos secos, y el silencio era tan absoluto que podía oír su propio corazón. Entonces, escuchó de nuevo. Más cerca. Estoy aquí. Te voy a mostrar. Contra todo instinto, siguió caminando. El árbol parecía más grande ahora. Más antiguo. Como si llevara siglos ahí. Sus raíces sobresalían de la tierra como venas. Y allí, justo en el tronco, notó algo que nunca había visto, una abertura estrecha, como una cicatriz vieja que se había reabierto. La linterna temblaba en su mano. Se inclinó. Dentro, había una caja. De madera oscura, con una cerradura oxidada. Julia la tomó. Sintió un calor extraño subirle por el brazo, como una corriente eléctrica suave. Al abrirla, encontró una carta y una pequeña muñeca de trapo, con la cabeza quemada. La carta estaba dirigida a su madre. Querida Laura. Sé que te advertí. ¿Sabes lo que el árbol hace? Lo que guarda. No te acerques con la niña. Lo que tomamos de él, nunca se olvida. Y siempre vuelve. Mamá. Julia leyó la carta 3 veces. No entendía. Su madre había venido aquí después de muerta. O antes. ¿Qué era lo que tomaron? Fue entonces cuando oyó pasos detrás. Se giró. Y vio a su abuela, de pie, descalza también, con una linterna apagada en la mano. Te dije que no vinieras al bosque, murmuró. Su voz no era de enfado. Era de miedo. Julia intentó mostrarle la carta, pero su abuela ya la conocía. Todo empezó hace mucho tiempo, dijo Teresa, bajando la mirada. Mucho antes de ti, antes de tu madre. Se sentó junto al árbol y comenzó a hablar, por primera vez desde que Julia estaba allí, con una voz que parecía vieja y frágil como el tronco frente a ellas. Cuando yo era joven, mi hermana Clara enfermó. No comía, no dormía. Decían que era una posesión. Nadie sabía qué hacer. Hasta que alguien del pueblo habló del árbol. Un árbol que no era un árbol, sino algo más. Un guardián. Un banco de secretos. Decían que si le entregabas algo valioso, él podía darte lo que quisieras. Salud, suerte,
amor. Pero había que pagar el precio adecuado. Julia tragó saliva. ¿Qué le diste? A mi hija, dijo Teresa, apenas en un hilo de voz. A tu madre. El silencio que siguió fue absoluto. Ni viento, ni grillos. Solo el crujido imperceptible del árbol. No se la llevé realmente, continuó. Pero hice un trato. Yo quería salvar a Clara. Y el árbol, aceptó. A cambio, tomaría algo más tarde. Cuando florezca la sangre de la que aún no ha nacido, dijo. Yo creí que hablaba de otra cosa. Pero fue Laura. Tu madre. Cuando creció, empezó a oírlo. A hablar con él. Lo rechazó. Huyó. Pero nunca puedes huir del árbol. Solo pospones el pago. Julia apretó la muñeca de trapo. Entonces. Yo soy el pago. Teresa no respondió. Sus ojos estaban fijos en el tronco. El árbol se estremeció. No por el viento. Por algo más profundo. Por una respiración que no venía de los pulmones, sino de la tierra misma. Ya es hora. Dijo la voz. Pero esta vez, la escuchó claramente. No en su mente. En el aire. Julia retrocedió. La abertura del tronco se agrandó, como una boca hecha de madera. Dentro, había luz. Una luz suave, azulada. Cálida, incluso. No quiero ir, susurró Julia. No tienes que hacerlo, dijo su abuela, poniéndose de pie. Y entonces ocurrió algo que cambió la historia de la familia para siempre. Teresa caminó hacia el tronco. Llévame a mí. Termina conmigo. Ella no debe cargar con esto. Julia gritó. Pero ya era tarde. Teresa entró. El árbol se cerró tras ella con un sonido seco, como una rama quebrándose. El bosque volvió a quedarse en silencio. Julia cayó de rodillas. La linterna rodó por el suelo. La muñeca quedó boca arriba, y sus ojos parecieron mirarla por un segundo. Pasaron los años. Julia creció, estudió psicología. Nunca volvió a hablar del árbol. Algunos sueños la visitaban de vez en cuando, un bosque, su abuela susurrándole algo que no lograba entender. Otros días, al mirar un fresno en algún parque, sentía un estremecimiento inexplicable. Volvió a la casa solo una vez, para venderla. El árbol seguía allí. Igual de antiguo. Igual de silencioso. Solo que ahora, cuando pasaba junto a él, ya no escuchaba susurros. Solo silencio. O al menos, eso creía. Porque al alejarse por última vez, una brisa leve movió las ramas. Y si uno afinaba bien el oído, podía distinguir algo parecido a una voz. Gracias.